Educación en el Perú en la década de los 70. Reforma educativa de Velasco en 1972. El 21 de marzo de 1972 se promulgó el DL 19.326 y con él se da inicio a la reforma más importante que sobre el sistema educativo se haya producido en el Perú republicano. Efectivamente, la reforma educativa promulgada por el presidente Juan Francisco Velasco Alvarado tuvo gran repercusión en nuestra historia. Fue una reforma que abordó los problemas fundamentales de la educación peruana como una cuestión política y socioeconómica. Esta reforma tenía la visión de usar a la educación como medio de un proyecto de transformación social. Asimismo, el proyecto estaba orientado en los siguientes fines: trabajo adecuado para el desarrollo integral del país, el cambio estructural y el perfeccionamiento permanente de la sociedad peruana, y la autoafirmación de la independencia del Perú dentro de la comunidad internacional. Censo del 40 y en especial década del 50 se hace visible el alto crecimiento demográfico del país. Ante esto, Manuel Odría crea un proyecto educativo que permitió disponer recursos del Estado para la construcción de las grandes obras de infraestructuras de los centros educativos, al mismo tiempo que se mejoraban los beneficios educativos. Los gastos del gobierno en el ramo educativo aumentaron considerablemente. Sin embargo, estos mejoramientos no parecían suficientes para el crecimiento de la población estudiantil. Llegada del gobierno de las Fuerzas Armadas, se incrementa la inversión de la infraestructura. Asimismo, se dieron importantes pasos para la modernización del sistema educativo. Una de las más relevantes fue la descentralización, que para antes de ese momento había funcionado de manera altamente centralista, como ocurría con el Estado en general. Las regiones beneficiadas en este eran Chiclayo, Lima, Huancayo, Pasco, Junín, Huancavelica, Arequipa, Cusco e Iquitos. La reforma educativa peruana se sitúa por primera vez en una historia en discurso. Como componente principal de los proyectos políticos del país, la educación constituyó un factor de movilización social y abrió un enfoque pedagógico hacia la interdisciplinaridad. Sin embargo, esta reforma fracasó por diferentes motivos. Por un lado, la oposición del gremio magisterial y la política de enfrentamiento y represión del gobierno. Por otro lado, vino la descomposición de la reforma con el gobierno militar de Morales Bermúdez. El gobierno de Belaúnde Terry en 1982 vuelve a restablecer la ley anterior a este año de 1941. El gobierno aprista formuló 5 proyectos educativos, aunque ninguno de ellos se promulgó. La reforma de la educación fracasó entre las otras razones, por la oposición del gremio magisterial y la política de enfrentamiento a represión del gobierno. Morillo, 1994. Esta reforma se encontró con diversos obstáculos que limitaron su finalidad. El proceso de cambio impulsado por los militares canceló la dominación oligárquica terrateniente. Asimismo, colocó las bases para la consolidación de la hegemonía de la gran burguesía con una economía dependiente orientada a la exportación. No obstante, el gobierno de Belaúnde Terry, con la Ley 23.384, denominada Ley General de Educación en 1982, formuló 5 proyectos educativos, los cuales nunca fueron promulgados. La educación en los años 80. Sucesos importantes. Después de 12 años de gobierno militar, el Perú retornó a un régimen democrático en el año 1980, tras las cuales Fernando Belaúnde Terry logra su segunda reelección no consecutiva como presidente. En el año 1980 también inicia las acciones terroristas por medio de escaramuzas y atentados contra civiles y militares realizados por Sendero Luminoso y posteriormente por el MRTA, liderados por Abimael Guzmán y Víctor Polay Campos, las cuales se extienden por casi 20 años. Segundo gobierno de Fernando Belaúnde. El gobierno de Belaúnde generó muchas expectativas entre la población, ya que se trataba del retorno a la democracia tras 12 años de gobierno dictatorial,
y en esos 12 años la deuda externa también creció y la inflación estaba llegando a los 3 dígitos. Muchas de las reformas más radicales aplicadas durante la dictadura fueron derogadas, como devolver los medios de prensa a sus propietarios originales. Las reformas económicas, sin embargo, no pudieron ser aplicadas en su mayor parte. Decretos importantes. El 11 de marzo se promulga el Decreto Legislativo número 046, que tipifica los delitos del terrorismo y sus circunstancias agravantes, así como las figuras delictivas con las que el terrorismo está graduando las penas en proporción a la muerte o lesiones de las personas sin importancia de los bienes afectados o puestos en peligro. El 15 de junio se promulga el Decreto Legislativo 149, que crea la Empresa Nacional de Edificaciones, encargada de promover, planificar y ejecutar programas de habitación urbana, construcción de viviendas y servicios públicos en el ámbito nacional. El 15 de diciembre se promulga la Ley de Corporaciones Departamentales número 23339, encargadas de programar y ejecutar la inversión pública departamental, apoyar técnicamente a las distintas organizaciones de la población en la elaboración de programas y estimular su participación en las tareas vinculadas al desarrollo. En la educación, el 18 de mayo de 1982 se promulga la Ley General de Educación 23384, que desactiva las propuestas reformistas del gobierno militar y restaura el esquema de educación primaria y secundaria. Se hicieron esfuerzos para la ampliación de la cobertura e infraestructura educativa, incluyendo 23.000 nuevas aulas construidas por el Sistema de Cooperación Popular. El 12 de diciembre de 1984 se promulga la Ley del Profesorado, que consagró como carrera pública el ejercicio de la docencia y estableció normas básicas para la dignificación y seguridad del maestro. Al asumir la presidencia, Belaúnde había manifestado su esperanza de que su gobierno fuera recordado como el quinquenio de la educación. El nivel educativo promedio de la población de 5 y más años de edad se elevó de 5,0 grados de educación en 1981 a cerca de 6 grados en 1985. Las elecciones del 85 ponen por primera vez en el poder al APRA. Alan García es elegido presidente del país tras la renuncia del político izquierdista Alfonso Barantes en una segunda vuelta. La crisis económica del primer gobierno de Alan García en 1986 se generó a falta de ingresos suficientes y de la inversión para reactivar la economía. García tomó una grave decisión al limitar el pago de la deuda externa al 10% de las exportaciones. Esto le mereció al Perú ser considerado como un país no elegible por parte del Fondo Monetario